nos estes últimos 4 anos, e creo que despois se falará que foron estes 4 últimos para Galicia, estamos ante a inanición máis grande dun goberno das características dunha comunidade nacional e histórica como Galicia. Cando estaba gobernando o Partido Socialista, o Partido Popular decía que a culpa era do señor Zapatero. Cando chegou o señor Rajoy, a inanición, a falta de traballo, a falta de competencia que fixo para a propia Xunta, a deixade de súas competencias por relación aos galegos foi o que me diga Madrid e daqui non paso. E empezou a decir unha serie de cousas que eu creo que son graves porque isto vai a suceder a partir do día 21. Reducción de concelleiros. Cando a reducción de concelleiros desde que foi a Constitución e desde que se reuniron todos os partidos políticos había un acordo de tanta población, tantos concelleiros, como un partido político en Galicia pode virnos a decir que nos vai a quitar a 4 concelleiros por cada concello. É dicir, un concello de 11, os de 11 pasarían a 9 e os de 21 pasarían a 17. Pero quen lo cubre isto? Estamos de acordo en quitar as diputacións, por eso nos os concellos decimos dúas maneiras. Non se poden rebaixar concelleiros, pero si hai que ir a unha comarcalización. Digo comarcalización, en que nós en Galicia sabemos que temos moitos concellos que poden estar entre 2.000 e 3.000 habitantes, ou 6 concellos rodeados geográficamente con límites comuns, e nós vamos a esa situación a informar unha unidade política, é dicir, que chegaríamos, supongañamos, poño o exemplo desta comarca, para que así me entenda, Moeche, San Saturniño, Valdoviño, Cedeira, e algún máis que Zardido, por exemplo, aí se fai un núcleo que aproximadamente serían 22.000, 23.000 habitantes. E iso nos levaría a 21 concelleiros con un alcalde, en vez de ter os 65 concelleiros que temos e 5 alcaldes. De tal xeito que a operación administrativa que teña cada concello continúa establecéndose completamente igual. Por que? Porque as casas dos concellos son as casas administrativas e o veciño e a veciña pode facer uso dese. E o que se ademais facemos as comarcas e buscaremos as súas feblezas e as súas fortalezas para saber como desinamos esa nova estrutura. Polo que nos vemos aforrados de un plumazo, digo, como mínimo 150 ou máis millóns da Diputación. E a maiores nos hemos aforrado unha cantidad de xente como son 4 secretarios, 5 secretarios, que ademais sabedes que nos concellos pequenos o secretario ten unha titulación mínima e que non quer dicir que estén desamparadas as persoas deses concellos, pero si hai un nivel baixo en canto á relación que se pode realizar. E depois hai outra cousa moi importante que non pode ser en este país, que é rebaixar de 75 deputados a 60. Eu son dos que digo que cando se queren facer esta rebaixa están pensados na política yanqui. Aquí hai 2 partidos, aquí vai haber o PP e o PSOE, se van estender por toda España PP e PSOE, e nós en Galicia eu como nacionalista, como galeguista, me nego. E me nego a que hai unha participación de todas as frontes políticas. Esa outra das condicións que tamén vamos a poñer é que non se pode ir hoxe ao Parlamento co 5% da votación, que ti teñes para sacar unha representación. Na maioría do Estado español automáticamente está o 3%. Pois está o 3% ali porque se aplica o 5%. Desde que llegou Don Manuel, aplicou, el padre da criatura, aplicou el 5% e desgraciadamente nin o bipartito antes, nin o PP ahora, o baixaron por intereses partidistas e propios. De alguna manera hemos ya esbozado las principales líneas programáticas de estos partidos. El siguiente punto, de alguna manera el señor Fojo también lo introducía, el balance de esta última legislatura. Bueno, señor Fernández, ¿cuál es su visión, no? Bueno, yo en contra de lo que se manifiesta, de contrario, no desligaría la política gallega de los últimos 4 años de la política nacional, de tanto del PSOE como del Partido Popular. Nosotros no entendemos la política gallega como una política de una isla, somos firmes defensores de España como nación y además tenemos que entender que las políticas que se practican desde lo que se denomina Madrid despectivamente, que yo no tengo ningún tipo de desprecio a eso, nos afectan. Es decir, el hecho de que en Madrid le suban a uno el IVA o el IRPF nos afecta a los gallegos, el hecho de que se gaste más, se decida gastar más dinero público y menos libertad en la iniciativa privada nos afecta a todos. Por lo tanto, yo creo que lo hace que hacerlo en su conjunto, ¿no? Desde la desastrosa gestión socialista en el gobierno de la nación, que nos ha afectado ampliamente a todas las regiones, hasta la actual, en la que luego si quieren entramos. Pero estando en el tema gallego, a mí me preocupa como ciudadano lo que estamos hablando aquí, la casta política, el problema del sistema. Por ejemplo, apuntaba muy bien el compañero, ¿por qué esa subida del corte mínimo para entrar en los parlamentos? Pues para blindar la casta política. ¿Por qué un 5 y no un 3?
¿Por qué? Porque así los ciudadanos tenemos menos manera de que los partidos alternativos lleguen y por lo tanto se escuche más la voz de la ciudadanía. ¿Al hilo de qué digo esto? Cuando el señor Feijóo se presenta a las elecciones, todos recordarán aquí en esta mesa aquella famosa manifestación en la Plaza de la Quintana con 35.000 personas y el señor Feijóo, que no estaba aquella, creo que estaba en Argentina, pero toda su ejecutiva del Partido Popular gritando con todos los ciudadanos libertad, libertad lingüística, haciendo una serie de promesas determinadas que inmediatamente después incumplió de manera radical y los ciudadanos tuvimos que tragar con todo eso. Entonces, cuando un político empieza ya mintiendo una primera vez, es un mensaje para los gallegos. Si te mienten una vez, pues la culpa es tuya por creértela, ¿no? Vale, si te mienten dos, ya vamos a ver. Yo ya no me creería la segunda mentira. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué ha pasado en Galicia? Pues que ahora mismo la situación que se nos plantea por el Partido Popular es poco creíble. Se nos pinta una Galicia, después de esta legislatura, como muy solvente, como que tiene poca deuda, poco déficit, y de repente descubrimos que se acaban de destapar un agujero de 400 millones porque lo que ha hecho la Xunta de Galicia, según el Consejo de Contas y el informe que se pone encima de la mesa, es lo que muchos proveedores nos llevan diciendo como plataforma ciudadana a nosotros, que se les encargaba una obra pública y la Xunta le obligaba a facturar a fecha 1 de enero del año siguiente para ocultar el déficit. De tal manera que no es que no deba dinero, es que contablemente esa deuda en teoría no existía. Han lanzado el balón hacia adelante. Porque luego entraremos que tiene mucho que ver con el adelanto de las elecciones, a mi juicio, porque eso va a aflorar en el 2013. Por eso yo creo que se ha adelantado las elecciones, entre otras muchas cosas que podemos hablar. ¿Le puedo poner ejemplos de ese tipo? Pues muchos. Se nos habla de que tenemos una deuda baja. Galicia ha duplicado su deuda. Se nos habla, por ejemplo, de que el presidente de Galicia dijo una frase demoledora. Dijo que él conocía, hablando de las preferentes, que si quieren luego entramos, que los bancos, las cajas de gas estaban trufadas de preferentes. Y acto seguido nos dice que él no puede hablar por el secreto bancario. Primero, trufadas significa infectadas de preferentes. Por lo tanto, si lo sabía, tenemos un primer problema. Segundo, el secreto bancario afecta a la gente que trabaja en banca, no a los políticos. Entonces, independientemente de lo que nos estén pintando delante en el gobierno del Partido Popular, el problema es un problema de credibilidad y que los ciudadanos no se lo creen. Llega un momento que ya los ciudadanos no se creen a la política clásica. Llega uno con un programa, hablaba el compañero, reducimos diputados de 75 a 61. Oiga, la crisis lleva 3 años. Qué curioso que lo proponga ahora cuando ha tenido usted mayoría absoluta y lo podía haber hecho, ¿no? Entonces llega un momento que la gente está hastiada. Entonces, ¿el balance de la gestión del gobierno del Partido Popular en Galicia? Pues similar al del resto de regiones de partido sistema o al de España. Muy poco respeto por los ciudadanos y una huida hacia adelante, una protección de la casta, y lo que se hace mal se maquilla, lo que se hace bien se multiplica y no se da opción al debate político. Eso sería un poco el resumen de la política gallega y de la política del Estado. Evidentemente, el señor Feijóo pertenece al mismo partido que se presentó a unas elecciones en noviembre diciendo que iba a hacer una reforma bajando impuestos y no ahogando a las clases medias, ni subiendo los impuestos, ni recortando a los que menos tenían, y ha hecho exactamente lo contrario. Insisto, el mismo partido. Yo no comparto la tesis del señor Feijóo de Galicia por encima de todo, Galicia primero, como si el Partido Popular no fuese parte del resto del Partido Popular español, que nos lo aclare, ¿no? Si el Partido Popular de Galicia se ha convertido en un partido nacionalista más, que solo mira de Piedrafita para aquí, que nos lo aclare. Y si no es así, es tan corresponsable de las políticas del señor Rajoy como cualquiera de los que son militantes en el PP de Galicia. Básicamente yo haría ese resumen. Luego, si quieren, entramos perfilamos un poquito cada una de las mentiras del gobierno del señor Feijóo, algunas para mí muy hirientes porque se refieren a derechos civiles de las personas y a libertades. Pues continuamos hablando de este balance de la última legislatura que termina ahora, como bien comentábamos aquí, por ese adelanto de las elecciones. Señor Palacio. Bien, lamentablemente no hay ningún representante del Partido Popular en esta reunión de contertulios para defenderse, pero cualquier partido que se precie y que quiera pues aspirar a presentar un programa solvente a los ciudadanos, primero tiene que hacer un diagnóstico de la situación, y el diagnóstico de la situación pasa por hacer un análisis primero de lo que han sido los 2 últimos gobiernos a nivel nacional, porque evidentemente es verdad, Galicia no es una isla, está enclavada dentro de un contexto nacional español y un contexto europeo, de la Comunidad Económica Europea, y por tanto, para hacer ese diagnóstico tenemos que hablar un poco de lo que han sido los gobiernos del señor Zapatero y el señor Rajoy hasta ahora. El señor Zapatero ha sido un negligente desde el punto de vista económico. Esa concepción de que el Estado era la casa del rey Midas, un tesoro inagotable, se ha demostrado que es total y absolutamente incierta, que un Estado, por muy poderoso que se considere o que sea, tiene unas limitaciones, y los recursos públicos hay que saber administrarlos. El señor Zapatero, en un momento determinado, en el cual
la Unión Europea se convierte en una nueva Roma, en un nuevo imperio, y empieza a controlar a sus Estados miembros de una forma muy tajante, con una señora Merkel y un eje franco-alemán total y absolutamente impermisivo en ninguna de las cuestiones de desfase del déficit público. Ocurre que el señor Zapatero ve venir la troika. La troika es una palabra rusa que significa 3 caballos en posición de combate, y es en estos momentos la gran arma que tiene la Unión Europea para poner en cintura a aquellos que no hacen sus deberes, se portan mal. El señor Zapatero, asustado por esos caballos que le venían al galope, se lanza al suicidio, por decirlo así, de las políticas antisociales, y pierde las elecciones. Entonces entra el señor Rajoy. El señor Rajoy, lejos de huir de la troika, la mete en su cama, la mete en su casa, la mete en la Moncloa, le da de cenar, con la excusa de salvar las entidades financieras españolas. Las entidades financieras que se han metido en el lío solas, y no entiendo por qué tenemos que sacar a los ciudadanos adelante. Bien, el señor Feijóo hasta ahora estaba muy tranquilo en Galicia, con una oposición totalmente aniquilada, con unos conselleiros grises. Tenía excusas de que estábamos inmersos en una crisis y no podía invertir más. Tenía excusas de un gobierno, digamos, adversario, enemigo en Madrid, y por lo tanto, pues sus actuaciones se veían más o menos de forma pasable. Ahora, con las elecciones y la entrada de la caja registradora del Partido Popular, del señor Montoro, pues vienen los problemas. Y aparecen efectivamente 400 millones contables debajo de la mesa, en los cajones metidos. Pero yo, viendo el otro día el debate entre el señor Feijóo y el señor Jorquera, veía que uno decía que era el Celta y otro el Deportivo, y parecían los dos del Barcelona, porque enseñaban todos unas tablillas así, azulgranas, que se parecían mucho, un tanto infantiles, intentando demostrar a los ciudadanos de una manera total, absolutamente falaz, que uno lo había hecho bien y el otro lo había hecho mal. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las cuentas, porque es verdad que hay un tribunal de cuentas, pero en estos momentos de desconfianza general en la democracia no nos creemos absolutamente nada, y por eso nosotros desde el CDL tenemos algunas medidas importantes también para intentar que no se oculten ese tipo de cuestiones digamos, de desviaciones en el déficit público. Por tanto, si ahora hacemos un balance y nos encontramos en varias facetas del gobierno del señor Feijóo, vemos en economía que estamos mejor o peor, pues sueldos más bajos, mayor paro, nuestros jóvenes emigran. En bienestar, pues bueno, tenemos un copago farmacéutico, es una realidad, no existía, ahora existe, las listas de espera son mayores. Escándalos, hombre, no tenemos un Prestige, pero los políticos en vez de las costas son los que están petroleados por toda Galicia, y la verdad es que esto nos causa estupor como ciudadanos. Bueno, de alguna manera ese balance de la última legislatura ya lo introducía antes el señor Sánchez Fojo, ¿no? Sí, o introducín porque eu, 35 anos en política directa, 26 anos como concelleiro apegado, é dicir, a primeira personas que están apegadas á terra e están apegadas ás veciñas e aos veciños son os concelleiros. E se tes a sorte estás gobernando moito máis porque tes al menos que recibirlos e darlle solucións en un momento determinado. Pero dentro dese tempo tamén estás vendo ti con quen te enfrentas, non, a que administracións tes que acudir, como son as administracións supramunicipales, e cales son os resortes que che dan elas ou os camiños que che mandan seguir. Por iso, cando eu decía antes que é lamentable a inanición do goberno da Xunta de Galicia, que é verdad, para o goberno de Galicia só hai a Televisión de Galicia, porque as demais cadenas de televisión non che fan caso. Entonces, cando ves a Televisión de Galicia e ves a persoa que ahora mismo non me acordo como se llama, o que está lendo a noticia, o periodista que está lendo a noticia, e que xa non a lee, opina, pero opina porque por detrás lle dixeron tens que decir A, B, C, D, E e F. Entón, hai unha estrutura política dentro do Partido Popular que deben ser unhas mentes privilegiadas que hai que felicitarlles, que ven unhas cousas e só teñen que lelas. O presidente da Xunta en 2 anos só lee. Non lle fagas unha pregunta fora dunha reunión. Entonces, cando lee, a máis minte. E non quero falar dos superfugios como outro día aquí cando foi a presentación da campaña. E cando digo que minte, se me quere, se a un lle levan ao calabozo por unha cousa, a mí me pode levar igual e pode saberlo, porque sabe que minte.
e porque sabe que Galicia non está ben. Eu dicían antes aos compañeros, a débeda que ten ahora mismo a Xunta de Galicia son de 7.000 millóns de euros.